Hola, en las lecciones anteriores ya hemos visto en qué consiste la ecuación de Hamilton-Jacobi y, como recordarán, esta ecuación nos permite encontrar una función que es la función principal de Hamilton, la cual no es interesante por sí misma, sino por el hecho de que esta función tiene que actuar como función generatriz que produce una nueva hamiltoniana igual a 0, lo cual vuelve entonces triviales las ecuaciones de movimiento. El problema es que, aunque esto suena bastante prometedor, no siempre es posible encontrar soluciones completas para la ecuación de Hamilton-Jacobi y regularmente uno recurre al método de separación de variables para resolverla, lo cual pues no siempre nos lleva a una solución completa. Vamos a ver una alternativa, que es lo que se conoce como el teorema de Liouville o el teorema de integrabilidad de Liouville, que permite encontrar soluciones completas a la ecuación de Hamilton-Jacobi, siempre y cuando uno tenga un conjunto adecuado de constantes de movimiento. Como es de esperarse, el caso más sencillo corresponde a un solo grado de libertad y todos los demás casos de 2 en adelante se pueden tratar en forma conjunta, pero este caso con un grado de libertad es particularmente sencillo. Aquí lo que vamos a suponer es que tenemos dada una cierta función hamiltoniana, h, como es costumbre, en términos de las variables canónicas q y p y posiblemente del tiempo. Y lo que vamos a suponer es que existe una cierta constante de movimiento que nosotros conocemos para la hamiltoniana dada. Entonces esta p va a depender en principio de q, p y t, y de hecho lo que nos interesa es que especialmente dependa de p minúscula, de tal forma que la p minúscula se pueda despejar de esta expresión. Y entonces lo que vamos a tener es que si tenemos dada esta constante de movimiento, vamos a suponer que la p minúscula se puede expresar como una función de q minúscula, p mayúscula y t. Esta p mayúscula de hecho va a ser una de las coordenadas en las nuevas variables una vez que la hamiltoniana se vuelva 0. Así es de que aquí, adelantándonos a la notación, estamos pues ya utilizando esta p mayúscula. Bien, entonces lo que ya sabemos es que lo que andamos buscando en el método de Hamilton-Jacobi es una cierta función generatriz que se suele denotar con una S mayúscula. Lo que queremos es que la nueva hamiltoniana valga 0, entonces queremos eliminar este término con la K. Y precisamente lo que necesitamos es que la S mayúscula satisfaga esta relación, de la cual podemos obtener justamente la ecuación de Hamilton-Jacobi. Lo que vamos a demostrar es que si nosotros ahora tratamos la p como un parámetro, así es de que dp va a valer 0, entonces al sustituir la expresión para la p minúscula en términos de q minúscula, p mayúscula y t en este coeficiente, y hacemos algo similar dentro de la h. La h, recuerden, en principio depende de estas tres variables, entonces donde quiera que aparezca la p minúscula, sustituimos la expresión correspondiente, de tal forma que la p minúscula se va a eliminar, la p mayúscula se va a tratar como un parámetro, y entonces las únicas variables que nos van a quedar son q y t. Entonces esta p se convierte en esta f, esta h original se convierte en una nueva función que conviene distinguir llamándole h tilde. H tilde ahora va a ser simplemente función de q y t y consiste simplemente en la hamiltoniana original, sustituir la p minúscula por la expresión que se obtiene de esta constante de movimiento. Recuerden, tratando a la p como si fuera un parámetro, así es de que aquí las únicas variables activas son q y t. En esa forma, lo que tenemos ahora del lado izquierdo de esta ecuación, con p siendo tratada como una constante, son solamente dos términos y todo depende solamente entonces de las variables q y t. Y lo que podemos demostrar para comenzar es que esta expresión, a partir de las condiciones ya supuestas, efectivamente es la diferencial total de alguna función S mayúscula. Como bien sabemos, para que efectivamente esta forma diferencial que aparece a la izquierda de la igualdad sea una diferencial exacta, lo que tiene que ocurrir es que las parciales cruzadas sean iguales, es decir, que la derivada de la f con respecto a t, aquí está, sea igual a la parcial de menos h tilde con respecto a q, que es lo que aquí está. Vamos a ver que efectivamente esta condición se satisface y que por lo tanto el lado izquierdo de esta igualdad es una diferencial exacta, o en otras palabras que existe una función s
tal que su diferencial total es igual a la expresión que tenemos aquí a la izquierda de la igualdad. Entonces, para eso, primero recordemos que se está suponiendo que P es una constante de movimiento. Eso quiere decir que su derivada total con respecto al tiempo vale 0. Y como ya vimos anteriormente, eso equivale a que la parcial de P con respecto a T más el paréntesis de Poisson de P con H, todo esto tiene que sumar 0. Y el paréntesis de Poisson, como recordamos, tiene esta expresión explícita de acuerdo con la convención que hemos venido usando. Esta ecuación más adelante la vamos a emplear. Por otro lado, se supone que en principio esta P mayúscula, que es una constante de movimiento, como ya dijimos, depende de las variables Q, P y T minúsculas, por lo que su diferencial total se puede expresar de esta manera, como es usual. De aquí entonces podemos despejar a la de P y simplemente por un proceso algebraico lo que podemos ver es que si este coeficiente es diferente de 0, entonces la diferencial de P minúscula va a quedar en términos de la diferencial de Q, aquí está, la diferencial de P y la diferencial de T. Y eso es justamente lo que nos interesaba. Lo que queríamos era que la P minúscula se pudiera obtener a partir de esta expresión y entonces su diferencial se va a expresar de esta manera. Eso entonces quiere decir que si recordamos que la P ya vista como función de estas variables la estamos representando con esta F minúscula, entonces esto sería la diferencial de esta función F minúscula y por lo tanto en particular la parcial de F con respecto a T es este coeficiente, es decir, menos la parcial de P con respecto a T entre la parcial de P con respecto a P. Y similarmente, de aquí podemos leer cuál es la parcial de F con respecto a Q, es este coeficiente precisamente. También podríamos ver que este coeficiente es la parcial de P minúscula con respecto a P mayúscula, pero eso no lo vamos a necesitar. Ahora, con todo esto que ya estamos estableciendo, vamos a calcular el lado derecho de esta ecuación, básicamente, excepto por el signo. Vamos a calcular la derivada de la h tilde con respecto a q. Entonces hay que recordar que la h tilde es esencialmente la h, solo que en el segundo argumento, donde iría la p minúscula, estamos sustituyendo esta función f minúscula que ya se ha mencionado. Entonces, de acuerdo con la regla de la cadena, la parcial de h tilde con respecto a q sería la parcial de h sin la tilde con respecto al primer argumento, más la parcial de la h con respecto a su segundo argumento, que se denota en forma genérica como p minúscula, por la derivada del segundo argumento con respecto a q. Y precisamente esa derivada aquí la hemos determinado y equivale a este cociente. Si ahora factorizamos este denominador, lo que queda es justamente esta expresión que corresponde a un paréntesis de Poisson. Y de hecho, esta combinación que está aquí es el negativo de lo que tenemos aquí arriba. Y por lo tanto, todo esto es igual a la parcial de p con respecto a t, cosa que precisamente aquí utilizamos. Pero ya vimos que el cociente de la parcial de p con respecto a t entre la parcial de p con respecto a p minúscula es menos la parcial de f con respecto a t, y eso entonces comprueba que estas parciales cruzadas son iguales, y eso entonces nos dice que esta expresión que tenemos aquí en el lado izquierdo de la igualdad tiene que ser una diferencial exacta, es decir, que existe una función s mayúscula que va a cumplir esta condición. Lo único que falta por ver, y eso es muy sencillo, es que esta S es precisamente una solución completa de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Para este caso muy sencillo, recuerden que estamos tratando por ahora con un solo grado de libertad. Entonces regresamos a la ecuación básica. Lo que teníamos pues era que f por dq menos h tilde por dt es igual a ds. Recuerden, esta f sustituye a la p minúscula y en esta h tilde lo que tenemos es la hamiltoniana original, donde la p minúscula también se ha sustituido por lo que le corresponde en función de q minúscula, p mayúscula, que aquí se trata como un parámetro, y la t. Lo que queremos ver es que esta función s, cuya existencia ya está garantizada, es una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Para eso, lo que observamos de esta relación es que, como la diferencial total de s tiene que ser la parcial de s con respecto a q por dq, más la parcial de s con respecto a t por dt, entonces la s tiene que ser tal que la f minúscula es la parcial de s con respecto a q,
y similarmente menos h tilde sería la parcial de s con respecto a t. Si ahora recordamos la definición del h tilde, lo que hacemos son dos cosas. Este término lo incorporamos del lado derecho para que queden los dos términos sumándose, y la h tilde, recuerden, es la h original en donde estamos sustituyendo en lugar de la p la función f, pero la función f es la parcial de s con respecto a q, y esto, como deben de reconocer, es justamente la ecuación de Hamilton-Jacobi para el caso de una función hamiltoniana que depende de una sola coordenada y un solo momento. Entonces, este es el resultado general, y ahora vamos a ver de inmediato un ejemplo donde vamos a aplicar este resultado. El primer ejemplo que vamos a tratar es algo muy simple, algo que ya habíamos visto previamente. Entonces tenemos la h como p cuadrada sobre 2m, que se puede interpretar como la energía cinética, y este término sería la energía potencial. Este potencial lo que representaría sería entonces una fuerza que es uniforme, tiene la misma intensidad en todos los puntos de la recta real, para todos los valores de la Q, pero que cambia con el tiempo en forma lineal. Entonces, aquí, por ejemplo, si planteamos la ecuación de Hamilton-Jacobi, eso es muy simple. Tendríamos el factor 1 sobre 2m, y en lugar de la p, sustituimos la parcial de s con respecto a q. Recuerden que eso es lo que hacemos para obtener la ecuación usual de Hamilton-Jacobi. Sustituimos los momentos por las parciales de la s con respecto a las coordenadas conjugadas a los momentos. Aquí hay un solo momento, que es el momento supuestamente conjugado a q. Entonces esta p se sustituye por esta derivada, y aquí lo único que falta agregar es el cuadrado, porque tenemos una p cuadrada. Entonces después tenemos aquí menos kt por q, y a todo esto, que es lo que viene directamente de la h, le agregamos la parcial de s con respecto a t, y eso lo igualamos a 0. Vamos a ver qué pasaría si nosotros proponemos una solución separable para esta ecuación. Proponerla no es ningún problema, simplemente suponemos que la s es una función de q y una función de t. Vean que aquí las únicas variables que aparecen explícitamente, de las que dependería forzosamente la s, serían q y t. Entonces aquí tenemos justamente esa situación. Al calcular las derivadas, la parcial de s con respecto a q sería la derivada ordinaria de a con respecto a q, que hay que elevar al cuadrado, nuevamente, menos ktq, ahí no hay mucho que hacer, y la parcial de s con respecto a t es simplemente la derivada de b con respecto a t. Y ahora lo que podemos ver es que, a diferencia de los ejemplos que habíamos tratado anteriormente, donde el método de separación de variables sí funcionaba, aquí no funciona. Vean, este término depende solamente de q y no de t. Este término puede depender de t, pero no de q. Y aquí el problema es que este término, que depende de ambas variables, q y t, no se puede partir de tal forma que tengamos de un lado de la igualdad, por ejemplo, algo que dependa de q y no de t, y del otro lado algo que dependa de t y no de q. Aquí no hay forma en que uno pueda partir este término de tal manera que nos quede una función de q solamente igualada a una función de t solamente. Entonces este es un ejemplo muy sencillo donde se puede uno dar cuenta de que el método de separación de variables no necesariamente va a funcionar. Aquí definitivamente no funciona. Bien, entonces vamos a ver cómo la ecuación que aquí tenemos sí se puede resolver si utilizamos el método de Liouville, y para eso lo que requerimos, como ya se vio en la parte anterior, es alguna cantidad que se conserve. Bueno, en este caso es fácil darse cuenta de que una cantidad conservada es justamente esta expresión que está aquí, p minúscula menos kt cuadrada sobre 2. Y para confirmar que esto se conserva, pues basta con determinar cuánto vale su derivada total con respecto al tiempo, cosa que se puede calcular de muchas maneras. Aquí lo más sencillo, sin tener que recurrir a paréntesis de Poisson explícitamente, es calcular la derivada de esta diferencia. Por una parte tendríamos la derivada de p minúscula con respecto a t, y para este término su derivada es simplemente kt, como podemos ver, ya que estamos derivando con respecto al tiempo. La derivada de p con respecto a t se puede determinar directamente de las ecuaciones de Hamilton, es menos la parcial de h con respecto a q, y recordando que la forma que tiene la h es p cuadrada sobre 2m menos ktq,
Entonces esta derivada es más kt, que finalmente se cancela con el menos kt que aquí teníamos previamente, lo cual entonces prueba que en efecto esta p mayúscula es una cantidad conservada. Vean que en este caso esta p no depende de las variables todas de las que podría depender. Aquí, por ejemplo, no depende de la q minúscula. Eso no importa, lo que sí importa es que la p sí aparezca aquí en forma explícita, la p minúscula, y de hecho podemos despejarla fácilmente. La p minúscula es esto que está aquí, y esto corresponde a la función f que habíamos estado utilizando previamente. En este caso, aunque esta función podría depender de q, en este ejemplo no lo hace. Ahora podemos construir la función h tilde, que simplemente consiste en tomar la función hamiltoniana dada para este problema y donde quiera que aparezca la p, sustituirla por lo que corresponde de acuerdo con esta expresión, lo cual entonces nos lleva a esta fórmula que tenemos aquí a la derecha de este signo de igual. Todo lo que tenemos que hacer, insisto, es sustituir esta expresión donde quiera que aparezca la p minúscula, y aquí solamente para la h original la teníamos en este término de energía cinética. Entonces esto es lo que tenemos, y ahora podemos formar la forma diferencial f de q menos h tilde de t, que como ya vimos, si efectivamente esta es una cantidad conservada, entonces esto tiene que ser una diferencial exacta. Entonces lo que ocurre en este caso es que la f minúscula es esta expresión, ahí está, y la h tilde aquí la tenemos. Entonces aquí simplemente se reescribe partiendo este producto en dos partes. Tendríamos una primera parte con la p mayúscula por dt y otra parte con el ktq por dt. Y ahora lo que tiene que ocurrir es que toda esta expresión tiene que ser la diferencial exacta total de alguna función que ahora vamos a identificar. Para comenzar, recordemos que en todo esto la p mayúscula se trata como un parámetro, como una constante. Entonces el producto p mayúscula por dq es simplemente la diferencial de p por q, porque p mayúscula, insisto, se trata como una constante. Este producto que aparece enseguida es parte de lo que resultaría al diferenciar este producto de funciones. Ya sabemos que la diferencial de un producto es la primera por la diferencial de la segunda, que es lo que aquí aparece, y tendríamos también la segunda por la diferencial de la primera, que es justamente el último término que aquí aparecía en la línea anterior. Entonces, este término nos da lugar a este que tenemos aquí, y estos dos juntos aquí se reúnen. Lo único que falta es considerar esta parte en donde, debido a que la p mayúscula se trata como constante, la única variable es la t, así es de que esto forzosamente tiene que ser una diferencial exacta. Para ver de qué función se trata, lo que podemos hacer primero es desarrollar este binomio al cuadrado. Eso entonces nos da p cuadrada, el doble producto nos da k por p por t cuadrada, y el cuadrado del segundo nos da k cuadrada t cuarta sobre 4, y ahora simplemente podemos ir identificando cada uno de estos productos como la diferencial de alguna función polinomial. Entonces finalmente lo que tenemos es que estos dos términos ya los habíamos identificado. Este coeficiente por el de t sería justamente la diferencial de menos p cuadrada t sobre 2m. Aquí, como hay una t cuadrada, eso nos lleva a una t cúbica sobre 3, que entonces nos da lugar a un 6m. Y de esta t cuarta tendríamos un t quinta sobre 5. 5 por 4, 20, por 2 es 40. Entonces esto es lo que aquí obtendríamos. Y todo esto entonces se puede ver como la diferencial de una función, que es justamente la función principal que tiene, como ya vimos, que satisfacer la ecuación de Hamilton-Jacobi que habíamos planteado anteriormente, que no se pudo resolver por separación de variables, pero ahora podríamos nosotros verificar que esta función, que se ve medianamente complicada, esta sí es una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, y noten que esta solución no es una solución separable. Para que fuera separable, lo que necesitaríamos es que se tratara de una función de q solamente, sin t, y un término que fuera función de t solamente sin la q. Aquí, en cambio, en la solución que hemos obtenido por este método, tenemos, por ejemplo, un término como este, en donde t y q están mezclados. Este solamente depende de q,
porque aquí P es un parámetro. Este solamente depende de T, lo mismo que los términos que siguen. Entonces aquí lo que tenemos es una parte que depende de Q, una parte que depende de T, pero un término en donde estas variables están mezcladas y que pues es aquí necesario porque, como ya vimos, una solución separable en este ejemplo es imposible de obtener. Una vez que tenemos la S, recordemos, esta S no es lo que nos interesa, lo que queremos es generar mediante ella una transformación canónica que nos lleve a cantidades que son conservadas. La P mayúscula ya la teníamos desde un inicio, esa fue precisamente la llave para poder llegar a este punto. Lo único que nos falta es la Q mayúscula, y la Q mayúscula es la parcial de S con respecto a P. Entonces, en este momento, esta S que contenía a la P como un parámetro simplemente, bueno, ahora ese parámetro ya toma un papel activo y lo que hacemos es suponer que esta S, aquí tal como está dada, es una función de Q minúscula, P mayúscula y T. Precisamente depende de una de las variables viejas, una de las variables nuevas y de T. Y gracias a esa mezcla de variables nos sirve como una función generatriz del tipo F2, tal como lo habíamos nombrado previamente. Y pues, independientemente del nombre, esta derivada entonces nos tiene que dar esta Q, y esta Q tiene que ser una constante porque la nueva hamiltoniana tiene que ser 0 por construcción. Entonces la parcial de la S con respecto a P, aquí lo podemos ver, sería Q minúscula por una parte. La P nuevamente aparece en el tercer término, entonces eso nos da menos PT sobre M. Y el siguiente término nos lleva a un K por T cúbica sobre 6M y nada más. Los únicos términos que contienen a la P son este, al derivar, eso es lo que se obtiene. Este otro, al derivar con respecto a P, el 2 baja, se cancela, queda P a la primera potencia. Y aquí, al derivar con respecto a P, que aparece linealmente, lo que queda es simplemente el coeficiente que la multiplica. Entonces, de aquí, por ejemplo, podemos despejar la Q minúscula. La Q minúscula entonces sería Q mayúscula más PT sobre M más KT cúbica sobre 6M, simplemente. Y recordando que Q y P son constantes, entonces esto nos da a la Q original del problema del que partimos en términos de dos cantidades arbitrarias. Aquí Q y P precisamente van a servir como los dos parámetros que sirven para determinar la solución general del problema mecánico que aquí tenemos. La otra parte de la solución la teníamos, decía, desde un inicio, en el momento en que dijimos que la P minúscula iba a estar dada por esta expresión. Aquí de nuevo está en función del tiempo y de esta P mayúscula, que en este caso tiene un significado físico muy simple. Para t igual a 0 se ve que esta P mayúscula pues representa el valor inicial de la P, y similarmente, por mera casualidad, esto no siempre va a ocurrir, podemos ver que para t igual a 0 la Q mayúscula representa la posición inicial. Entonces aquí uno puede verificar finalmente que las expresiones que hemos obtenido son las soluciones del problema original, es decir, si uno sustituye en las ecuaciones de Hamilton, uno puede ver que efectivamente se satisfacen, lo cual no es necesario que lo comprobemos. Si todo lo hicimos correctamente, eso entonces así tiene que funcionar de forma automática. Otro ejemplo también muy elemental es este. Esta sería la hamiltoniana usual para un oscilador armónico en una sola dimensión con una frecuencia angular omega. Aquí omega y la m son constantes. P y Q se entiende como de costumbre que son variables conjugadas entre sí. Para este caso, por una parte, las ecuaciones de movimiento son muy sencillas. De hecho, ya sabemos que la solución tiene que ver con senos y cosenos de omega t, pero aún así vamos a utilizar este ejemplo como ilustración. Además, para este caso, la ecuación de Hamilton-Jacobi, si uno la plantea directamente, sí se puede resolver por separación de variables en las coordenadas que aquí están presentes. Así es de que, pues por varios métodos uno puede encontrar la solución, pero aquí lo que interesa es mostrar cómo se aplicaría nuevamente el teorema de Liouville para encontrar una solución completa de
la ecuación de Hamilton-Jacobi y de ahí entonces la solución de las ecuaciones de movimiento. Aquí, para hacer las cosas, pues digamos interesantes, estamos tomando esta expresión como la P mayúscula. Uno puede verificar a partir de esta hamiltoniana y de las ecuaciones de Hamilton o de el paréntesis de Poisson que esta expresión, que depende explícitamente de Q, P y T, es una cantidad conservada. Si uno deriva con respecto al tiempo, uno puede verificar que efectivamente su derivada total con respecto al tiempo vale 0. De aquí uno puede entonces despejar la P minúscula, lo cual lleva a esta expresión. Es algo bastante elemental. Y esta entonces sería la función f minúscula tal como la habíamos denotado previamente. En este caso sí depende de q minúscula, de p mayúscula y de t. Y ahora, una vez que tenemos dada esta p minúscula, podemos construir la función h tilde, que consiste en tomar la hamiltoniana original y sustituir donde quiera que aparezca la p minúscula la expresión que aquí tenemos. Entonces eso de inmediato nos lleva a todo esto que aquí está escrito. Y con esto podemos entonces formar la forma diferencial f de q, que proviene de un p de q menos h de t, pero aquí recuerden, no aparece una p ni una h, simplemente porque aquí ya estamos eliminando la variable p y en su lugar estamos poniéndola como función de la q y de esta p, que aquí se trata como un parámetro, como una constante. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta en los pasos que siguen. Entonces sustituimos la f minúscula, es todo esto, aquí está por dq, y la h tilde, aquí también está dada, entonces sustituimos la expresión correspondiente, y esto es lo que se obtiene separando estos dos términos multiplicados por dt. Ahora lo que sabemos es que si todo anda bien, todo lo que está aquí del lado derecho tiene que ser la diferencial de alguna función, que es precisamente la s que andamos buscando. Aquí lo que podemos hacer es algo similar a lo que hemos aplicado en otros casos, es decir, vamos identificando algunas combinaciones que pueden ser parte de una diferencial de una función. Por ejemplo, aquí tenemos p secante de omega t por dq, entonces eso es parte de la diferencial de este producto, p es constante, ahí sigue, y al diferenciar q por la secante de omega t, vamos a tener una secante de omega t por dq, que es lo que aquí aparece, pero habría que compensar con una q por la diferencial de la secante, y como sabemos la diferencial de la secante es una secante tangente, entonces aquí precisamente este término proviene de compensar lo que sale de diferenciar este producto. En forma similar, esta combinación que aquí aparece, como contiene un q de q, eso vendría de diferenciar un medio de q cuadrada, pero hay que compensar y cuando la d le pega a esta tangente, de ahí sale una secante cuadrada. Aquí el signo nuevamente está invertido para que este término compense lo que saldría de la diferencial de este producto. Toda la segunda línea sigue tal como la teníamos anteriormente, ahí no hay ningún cambio. Y ahora lo que tenemos, vean ustedes, es esto lo dejamos tal como estaba, ya es una diferencial de una función. Y ahora lo que hacemos es agrupar estos dos términos que tienen bastante en común. La única diferencia entre ellos es que este contiene una secante cuadrada y este contiene un menos 1 en su lugar. Desarrollamos este binomio al cuadrado y de ahí entonces tenemos el cuadrado del primero, que es este, el doble producto, que aquí aparece, y el cuadrado del segundo, que es este último. Y ahora podemos darnos cuenta de que hay bastantes simplificaciones que aquí uno puede lograr. Por una parte, este doble producto que aquí calculamos se cancela con este que teníamos anteriormente y por medio de las identidades trigonométricas sabemos que esta tangente cuadrada que aparece aquí se va a cancelar con esta combinación que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, todo queda simplemente en términos de la diferencial que ya habíamos identificado y de este término que es solamente función de t y de hecho, recordando que la derivada de una tangente es una secante cuadrada, nos damos cuenta de que esto es la diferencial de esta función. Y por lo tanto, todo lo que está aquí dentro del paréntesis sería la función principal de Hamilton que de esta manera estamos consiguiendo. Noten que, como decía anteriormente, la ecuación de Hamilton-Jacobi, si uno la plantea en forma directa desde aquí, esta ecuación sí tiene soluciones separables. Sin embargo, la solución que estamos obteniendo aquí no es separable.
Entonces debe de quedar claro que en problemas en donde una ecuación de Hamilton-Jacobi tiene soluciones separables, no quiere decir que todas tengan que ser separables. Esta, por ejemplo, no lo es. Aquí podemos darnos cuenta de que hay un término que depende nada más de t. Recuerden, aquí la p es un parámetro. Pero aquí hay una mezcla de q con t y aquí también. Entonces, definitivamente, esta expresión no es una función separable de las variables q y t, que son las que aparecerían en la ecuación de Hamilton-Jacobi en este caso. Una vez que tenemos la s, recuerden, no nos interesa esa función por sí misma, sino que lo que nos interesa es la transformación canónica que genera. Y parte de esa transformación la obtenemos derivando parcialmente la s con respecto a p, que ahora sí ya toma un papel activo. Entonces ahora sí la vemos como parte de las nuevas variables que se generan mediante esta transformación canónica, y la q se puede obtener de esta relación, y si derivamos todos estos tres términos con respecto a p mayúscula, de aquí tenemos una contribución y aquí tenemos esta otra más. Recordando algunas relaciones trigonométricas, esta secante se puede escribir como 1 sobre el coseno y la tangente como seno sobre coseno, y de aquí entonces es fácil encontrar la expresión para la q minúscula. Entonces, esta es la expresión que queda. Recuerden, como estamos aquí obteniendo una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, ya lo demostramos antes en forma general, entonces la nueva hamiltoniana k sería 0, entonces las variables q y p son constantes, y aquí entonces tenemos a la q minúscula en términos de dos constantes, que precisamente corresponde a la solución general de las ecuaciones de movimiento, y la única variable que aquí queda es el tiempo, y esto pues es lo que ya sabíamos y ya se había mencionado previamente. Las ecuaciones de movimiento para un oscilador armónico nos llevan a una solución que es simplemente una función sinusoidal. Aquí casualmente vean que para t igual a 0 este término desaparece, el coseno vale 1 y por lo tanto la q mayúscula coincide con el valor inicial de la q minúscula, y algo similar ocurre con la p mayúscula. Si regresamos al punto de partida, vean que para t igual a 0 esto desaparece, este coseno vale 1 y entonces esta p físicamente o geométricamente representa el valor inicial de la p minúscula, pero eso no es necesario. Esta p, aunque se llame p, no tiene que representar algo que tenga unidades de momento lineal ni nada de eso, y la q, pues también la q mayúscula no tiene por qué tener unidades de longitud o algo así. De hecho, en general, en las expresiones para la hamiltoniana, las variables pueden tener en principio dimensiones pues bastante arbitrarias. Lo único que está limitado es que el producto de las dimensiones de p y q tiene que ser invariante bajo las transformaciones canónicas. Entonces eso sería lo único que quedaría fijo. Un último ejemplo, también muy sencillo, pero que también espero que sea ilustrativo, es el siguiente. Tomamos esta hamiltoniana, que como ustedes pueden ver, correspondería a una partícula de masa m en un campo gravitacional uniforme. Aquí la partícula se mueve en una sola dimensión, que corresponde precisamente a la dirección de esta aceleración. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Lo que necesitamos para aplicar el método de Liouville es utilizar alguna cantidad conservada, y aquí, como la h no depende del tiempo, pues la h misma se conserva. Entonces podríamos buscar otras cantidades conservadas, pero también podemos utilizar a la h misma. Entonces aquí la p mayúscula va a ser justamente esta expresión, que en este caso representa la energía mecánica total. Entonces aquí lo importante es que la p minúscula se puede despejar de esta relación, y aunque aquí hay dos posibilidades de signo, nos quedamos con la raíz positiva, porque lo que andamos buscando es una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi. No necesitamos algo parecido a una solución general, así de que con la raíz positiva es suficiente para nuestros propósitos. En este caso, esta entonces sería la función que hemos llamado f minúscula, y depende de q y de p, pero no del tiempo. Si ahora sustituimos esta p dentro de esta expresión, pues lo que queda simplemente es que h y p son iguales, trivialmente. Entonces la h tilde es esta constante p. Y por lo tanto, la forma diferencial que tenemos que considerar es f de q, es decir, esta función, aquí está, por dq,
menos h tilde por dt, y en este caso la h tilde deja de ser una función, es simplemente el valor de este parámetro p mayúscula. En este caso de inmediato se ve que esto es una diferencial exacta, porque esto solamente depende de t, ya que p se trata como una constante, y esto solamente es función de q, así es de que evidentemente esto tiene que ser una diferencial exacta, lo cual sabemos que tiene que ocurrir en forma más general. Aquí pues es muy sencillo encontrar una función cuya diferencial nos dé esto, y este último término pues es algo bastante trivial. Todo lo que se encuentra entre los corchetes entonces sería una función, que sería la función o una función principal de Hamilton para este problema, y en este caso sí ocurre que esa función es una solución separable. Vean que esto depende de t pero no de q, y este término depende de q pero no de t. Aquí la p interviene, pero recuerden, hasta este punto tenía un papel totalmente pasivo, lo cual cambia enseguida porque una vez que tenemos ya identificada a esta función generatriz, la utilizamos para generar la transformación canónica, que nos lleva a variables nuevas que son constantes. La q se calcula como la parcial de s con respecto a p, lo cual es bastante fácil de encontrar de aquí. Entonces esto es lo que uno obtiene al derivar el último término con respecto a p, queda menos t. Y aquí identificando que todo lo que está aquí dentro del paréntesis a la 1 medio es la p minúscula, entonces esto se puede expresar de esta manera. Y por lo tanto la p minúscula se puede despejar de aquí y tenemos justamente lo que sabemos que es la solución. Aquí por ejemplo se puede ver que esta q mayúscula tiene por una parte unidades de tiempo. Vean ustedes que la p mayúscula tiene unidades de energía, la q mayúscula tiene unidades de tiempo, y este producto tendría pues con el signo menos el papel o la interpretación del valor inicial del momento lineal. Entonces aquí pues claro, lo que obtenemos es la solución bien conocida, pero pues simplemente aquí lo estamos poniendo para ilustrar cómo podemos en algunos casos, por ejemplo, utilizar la misma hamiltoniana como una cantidad conservada en aquellos casos que se conserve, y vean que la integración es bastante simple. Entonces, bueno, con este ejemplo quiero terminar esta lección. Lo que vamos a ver en la siguiente es el teorema de Liouville en forma general para cualquier número de grados de libertad. Allí sí va a haber una condición adicional que tenemos que imponer. No solamente va a ser necesario tener un par o en total n cantidades conservadas, sino que vamos a pedir que esas cantidades conservadas estén en involución, cosa que vamos a definir en la siguiente lección. Hasta aquí es todo. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.